La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir la sección Clásicos con Historia. En cada entrega se presentarán libros enmarcados en la historia de España que se han convertido en clásicos, obras que no solo se leen, sino que se estudian, pues permiten reflexionar y pensar históricamente. Su continua relectura genera nuevos interrogantes y contribuyen a interiorizar una manera de ejercer el oficio del historiador. Esperamos que disfruten de este recorrido porque, como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Tulio Alperindongui, compilador, El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 1978. Volver a leer un clásico de la historiografía latinoamericana implica un desafío no menor. Revisar y retomar los postulados de estos historiadores nos interpela como latinoamericanos en un continente con realidades aún complejas y en el que se siguen arrastrando problemas estructurales. Volver a esta fuente es un ejercicio de lectura que da cuenta con qué claridad estos intelectuales abordaron este clásico con historia, que da cuenta del ocaso del viejo orden colonial. La compilación de Alperindongui reúne diversas investigaciones, entre las que podemos encontrar las de Herbert Klein, Oscar Corbin, Torcuato Di Tella y Nicolás Sánchez Albornoz. El trabajo fue editado hacia fines de la década de 1970. Estos historiadores se propusieron describir y problematizar el complejo escenario latinoamericano y la consecuente disolución de las estructuras españolas en América. Hablar de ello implica revisar parte de la historia de este continente y su vinculación con el mundo europeo y español. El siglo XVIII fue particularmente turbulento, donde las guerras y las transformaciones fueron aniquilando viejas estructuras. Hubo una nueva competencia internacional y eso hizo que los viejos imperios tuvieran que ajustarse a los cambios. Las revoluciones europeas, económicas, políticas e ideológicas, impactaron en todo el mundo. América no fue la excepción. El control de los mercados y fundamentalmente de los pasos estratégicos hizo que, en especial la corona española, tuviera que realizar ciertos ajustes que implicaron un intenso debate en el seno de las antiguas ideologías. Era necesario conciliar viejas contradicciones políticas en un nuevo mapa económico. Incluso redefinir las relaciones multilaterales. Monopolio, libre cambio, liberalismo, individualismo, utilitarismo. Todo confluía en ese intenso siglo XVIII. Imperaba la necesidad de una nueva redefinición de las reglas de juego. Pero del otro lado, América tenía otras ideas. El punto era, ¿cómo lograr el diálogo en un mundo tan cambiante? En el caso de la corona española, el desencadenante fue el cambio dinástico, luego de la Guerra de Sucesión. Los Borbones buscaron unificar las regiones, optimizar el funcionamiento y aceitar el mecanismo de vinculación entre centro y colonias. El viejo orden empezaba a transformarse, evidenciando fuertes contradicciones. Estos monarcas progresistas buscaban modernizar el sistema, pero sin poner en juego el poder político. El liberalismo se manifestaba en su accionar: control de la Iglesia, optimización de la economía, modernización burocrática, fuerte intervención del Estado, entre otros temas. Todo esto alteró el viejo y desestabilizado equilibrio de poder. El proyecto de esta nueva dinastía implicaba que España volviera a ser potencia. De allí que su política de nacionalización y de reestructuración tuviera tantas implicancias posteriores. El ajuste se hizo sentir. Así se manifestaron conflictos entre la misma élite que tenía menos poder y también un fuerte ajuste impositivo que alteró aún más el enorme desequilibrio social. Las tensiones estaban planteadas. Los roces sociales eran evidentes. Incluso la caída demográfica había reorganizado la estructura socioeconómica y de esa manera nuevos problemas se manifestaban.
no solo el de la crisis fiscal, sino también el de la legitimidad. Así, en este contexto, y teniendo en cuenta las permanencias y las latencias, pueden comprenderse las rebeliones andinas y las reacciones posteriores. Estos levantamientos e insurrecciones fueron la conjunción de demandas de diferentes actores. No solo fueron pueblos originarios los que protagonizaron estos conflictos, los mismos se nutrieron de otros actores impensados, españoles, criollos y mestizos. Es así que se puede iniciar un breve recorrido por esta compilación que guarda el análisis de significativos trabajos sobre la caída del viejo orden colonial. El artículo de Herbert Klein, Haciendas y Aylus en el Alto Perú durante el siglo XVIII, estudio demográfico de la sociedad aymara en los distritos de Chulumani y Pacajes en 1786, conforma un novedoso estudio de caso vinculado a la historia social. El objetivo fue describir y analizar la interrelación entre las grandes haciendas y el ayllu, la lucha por el control de la tierra y la mano de obra. Por ello, el autor se propone realizar una reconstrucción demográfica de la población de los aymaras en la zona de La Paz, en el Alto Perú. De este modo, y gracias al minucioso trabajo en el tratamiento de los documentos, explica las diferencias sociales, pero fundamentalmente determina las condiciones de vida de la población campesina. Se puede profundizar este estudio relacionándolo con el segundo artículo de Oscar Cornbind, Levantamientos de masas en Perú y Bolivia durante el siglo XVIII, el cual es un riquísimo trabajo donde se pone de manifiesto que fueron las reformas borbónicas implementadas a mediados del siglo XVIII las que detonaron el conflicto social en el Alto Perú, provocando una cadena de levantamientos en masa. Lo cierto es que éstas se desarrollaron durante todo el siglo, pero hacia 1780 erosionaron el poder constituido y a lo largo del tiempo fueron convirtiéndose en insurrecciones generales. El objetivo del texto es explicar los motines, pero desarmando el núcleo del entramado social, ya que es ahí donde se encuentra la causal del levantamiento y de la violencia. Describe cada movimiento y cómo se integra socialmente. Expone el carácter extremadamente violento y la particularidad de su análisis es que examina cómo es la naturaleza de la sociedad altoperuana y cómo repercutieron las medidas de modernización en este contexto de violencia. Siguiendo esta línea de análisis, el tercer estudio corresponde a Tulio Alperindongui, quien trabaja la militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815. Este proceso inauguró una nueva etapa en la historia del Río de la Plata, promoviendo el ascenso social de sectores que se encolumnaron dentro del ejército. La milicia, para el autor, comenzó a incidir en la política local y se convirtió en un elemento fundamental en el engranaje del naciente Estado. Este nuevo actor estableció una nueva dinámica que, ante la inercia de la corona, logró establecer un diálogo de clases que se profundizó durante la década revolucionaria y así se fue complejizando en el entramado social. Este texto, a pesar de tener medio siglo, claramente constituye un referente documental para todos los trabajos posteriores. Di Meglio, Fradkin, Hellman, Garavaglia, Ternavasio, Goldman, entre muchos otros historiadores e historiadoras, basaron sus análisis sobre este pilar al que podría establecerse como fundacional. El trabajo de Nicolás Sánchez Albornoz, Tributo abolido, tributo repuesto, invariantes socioeconómicas en la Bolivia republicana, nos desenfoca desde sus obras tradicionales que refieren a la península ibérica. Su habilidad para entramar la historia refleja un hecho que sucedió al día siguiente que la Junta de Buenos Aires expulsara a su virrey y designara una nueva forma de gobierno. En paralelo a esto, el 26 de mayo de 1810, la regencia promulgó un real decreto extinguiendo el tributo en Nueva España, la principal fuente de riquezas de la metrópoli. Aunque, como lo manifiesta su autor, ambos hechos no están interrelacionados, sí se dieron en simultáneo. Tal medida trajo complicaciones, en particular en el Alto Perú, donde se concentraba fuertemente el conflicto. El artículo hace un recorrido
a lo largo de las décadas y analiza cómo se tuvieron que sortear los problemas establecidos post-época revolucionaria. El tributo sobrevivió por más de un siglo, después de ser abolido. Bolivia fue el único bastión en acabar con él. Solo cuando se encontraron nuevas formas de obtención de recursos como el estaño y el guano, se dejó de recurrir al viejo gravamen. El último de los artículos, Las clases peligrosas a comienzos del siglo XIX en México, de Torcuato Di Tella, pone un cierre a un ciclo del proceso revolucionario. El autor inicia su análisis planteando que la lucha por la independencia de ese territorio empezó de manera diferente y no en el epicentro del virreinato como el resto de América. El objetivo del trabajo es analizar el entramado social y así afirma que la fuerza de acción de las primeras oleadas revolucionarias se quedó sin control y por ello la violencia podía ser pensada para dinamizar o detener un nuevo ordenamiento. El cambio de una economía mercantil a una liberal transformó las relaciones sociales y provocó grandes enfrentamientos. Las élites lograron cooptar y mantenerse unidas para poder proporcionar la estabilidad necesaria y atraer las inversiones. Di Tella afirma que este escenario se puede transferir a cualquier lugar de Latinoamérica, pero en México la situación era más crítica por el grado de movilización y amenaza que podían llegar a ejercer. La sociedad mexicana estaba altamente polarizada. El artículo describe las características de los diferentes tipos de trabajadores, puntualizando en aquellos que eran de tradición más violenta y movilizables, lo que los hacía más agresivos en las revueltas. Esto podemos enlazarlo con Corbin, quien describe una situación similar en el Alto Perú. Estos trabajos fueron fundacionales, fueron parte de la matriz de una nueva manera de hacer historia. Pusieron el acento en procesos sociales complejos, incluso ubicaron actores no investigados bajo la lupa y de este modo dieron vida a una nueva forma de encarar los procesos de investigación. Por ello, releer textos de estas características implica ver cómo estos historiadores lograron establecer un cambio de paradigma en la forma de acercarse a los procesos y fundamentalmente hacer uso no solo de las fuentes, sino de incursionar en una nueva manera de recrear la historia, donde el conflicto es abordado desde los espacios de análisis tan variados y ricos que es imposible no recurrir nuevamente a ellos.